Buenas tardes, pueblo panameño. Hoy voy a hablarle del general Noriega, el hombre que fue acorralado por su propia historia. Fue confabulador del pueblo panameño. Fue un gran tirano, corrupto, dictador. Traicionó al general Torrijos como miembro de la CIA. Fue esbirro, lacayo, secuaz y servil de los Estados Unidos. Mancilló y usurpó a la República de Panamá. Desmanteló y desfalcó la economía panameña con el funeral del peculado a gran escala. La trituró vilmente. Usurpó a su pueblo. Se ganó el título del hombre fuerte de Panamá con su actuación del Viernes Negro, donde capturó las damas panameñas que estaban en contra de su régimen y se las obsequió a los reos convictos y más peligrosos en Panamá para que hicieran sexo libre con ellas. Hizo una orgia en la cárcel Modelo para que vean cómo eran sus aberraciones sexuales. Él también participó, porque dicen los que lo conocían que se puso una máscara y actuó en una forma vil y canalla contra las damas panameñas. Y eso está en los niveles de la historia. De ahí es donde viene el nombre de él, que el hombre fuerte de Panamá. El hombre que juró una cárcel en los Estados Unidos y no una tumba en Panamá. Fue trofeo de los Estados Unidos al final. Lo traicionaron. Lo conjugaron como trofeo de guerra. Hipotecó toda su vejez como reo común y corriente en las cárceles de Miami. Y como ñapa, se fue de vacaciones 2 años más a cumplir otra cana en Francia. Y de allí fue donde llegó su calvario final y retornó a su patria, porque él siempre pensó morir en el exilio. Él pensó que él iba a morir en las cárceles de ultramar, pero Dios fue benevolente con él y lo dejó llegar a su tierra. Yo sé que cuando llegó a Panamá lo embargaron las emociones. Él lloró como un niño al verse cuando el avión aterrizó al suelo panameño. Lo embargaron las emociones. Y de allí viene el proceso judicial que lo está esperando en Panamá. Y lo más peligroso del retorno del general Noriega es que se decide hablar en los tribunales panameños y cuenta la verdad de su régimen totalitario y dictatorial que él comandó como líder de su genocidio gobierno dictatorial. Van a rodar muchas cabezas por el suelo cuando él cuente la verdad, porque quiero que lo sepan, que el general Noriega solo él no actuó. Le echan la culpa de todo, pero él no hizo el daño en Panamá. Hubieron compinches, colaboradores de él, lacayos, que participaron en la destrucción de la economía y la infraestructura de la política panameña. Él no actuó solo como muchos piensan, que todos se lo achacan a él. Acuérdense que él vivió circunstancias. Hay circunstancias buenas y malas, y al general Noriega le tocó bailar con el diablo y se quemó en el infierno político. Destruyó, mancilló, usurpó en una forma vil a su patria. El general Noriega será recordado como un verdugo de su propio pueblo. Graduado en la Escuela Militar del Chorrillo y egregado de la Escuela de las Américas con título de brutalidad y atropello de su propio pueblo.
usurpó y mancilló vilmente a sus compatriotas. Nunca quiso al prójimo, practicó la maldad y la crueldad. Fue un hombre marcado por el fracaso. Decía que tenía poder, pero acuérdense que el poder es atributo de los dioses que hacen obras magistrales en el universo. Y este hombre usó el poder mal habido. Fue un poder que al final fue un pecado mortal lo que cometió el hombre contra su pueblo. Lo mancilló vilmente. Pero el general Noriega, voy a hablar un poco de lo que deben hacer con él, porque legalmente ya es un hombre octogenario y se vería el gobierno panameño y el Poder Judicial panameño tomando venganza con un hombre octogenario que ha llegado a Panamá de una forma casi decrépita, sufriendo de alta presión, diabetes, apoplejías. Que ya las revanchas las dejen, que no se ensañen con el hombre, porque hay que aprender a perdonar. Porque si aplican la ley del talión, como es al general Noriega, se van a ver mal ante Dios como hombres vengativos. Yo lo eximo de toda culpa y pido por el general Noriega arresto domiciliario para que viva en paz con sus dos hijas y sus seres queridos los últimos días de su vida y se catequice antes de partir de este mundo, porque cuando muera el Supremo sabrá qué hacer con él y qué ubicarlo cuando le cuente todos sus pecados. Porque quiero que lo sepan y me diga cualquier panameño que tire la primera piedra al que se cree limpio de pecado. Aquí todos estamos sucios realmente. Vivimos las circunstancias del bien y el mal. Y a veces nos toca el baile diabólico sin querer queriendo. Porque así es la vida. La vida es un sub y baja, un ir y venir. Y el general Noriega es un humano más corrupto, lleno de pecados. Y también debe tener cosas buenas el hombre, porque no creo que todo sea maldad del general Noriega. Quizás es noble de corazón, en el fondo él es bueno, pero lo que lo dañaron fueron sus asesores, sus compinches. Porque acuérdese que él no trabajó solo en la política panameña. Porque a veces cuando tú estás en el poder, tú disfrutas del poder, pero los asesores son los que te comienzan a meter ideas nefastas en la cabeza. Y estos dictadores pierden el sentido común y ejecutan ideas nefastas, que al final y al cabo los que van a pagarlas son ellos. Y yo considero que tienen que ser benevolentes con el general Noriega por su edad, su estado de salud y cuánto más le puede esperar al pobre hombre ya. Da lástima pensar a veces del general Noriega todo lo que le ha pasado, porque para él todo lo que era ganancia al final fue pérdida. Casi que pierde la vida por acá, porque él siempre soñó con el retorno de su patria, porque quiero que lo sepa, el general Noriega a pesar de todo, él ama su patria, él la trae en su corazón, es un hombre de fe, conoció a Dios en los calabozos norteamericanos, parece que ya entró en redención, se redimió, conoció la palabra de Dios, es un hermano más y no tenemos que ser crueles con contundencias fatales hacia el hombre. Hay que darle su perdón en vida para que vea él que todos no son igual a él cuando él pensaba en una forma nociva hacia su compatriota, y que Dios lo bendiga y que tenga un final feliz en el general Noriega al lado de sus seres queridos, porque yo sé que él está lleno de gozo, está cerca de sus hijas y su esposo y sus seres queridos. Y quiero que lo eximan, porque a pesar de todo es un panameño más y necesita una muerte digna en su querido Panamá. Y es todo lo que tengo que hablar por el día de hoy. Muchas gracias.